Hola, bienvenido a Discípulos, un podcast en el cual tendremos conversaciones profundas sobre lo que significa ser un seguidor de Jesús. Si tú quieres mejorar en tu vida espiritual o aplicar principios bíblicos a tu vida cotidiana, este es un muy buen lugar para hacerlo. Mi nombre es Edgar Luna y esto es Discípulos. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a este episodio número 7. Ya llevamos 7 episodios en este podcast llamado el número Discípulos. perfecto. Sí, el 7. Y vamos a agarrar uno de los temas menos perfectos que podemos obtener en el podcast. Episodio número 7, muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando. Gracias por compartir, gracias por ver, gracias por comentarnos, por suscribirse también. Recuerden que esto lo hacemos con la intención de no hacernos famosos, sino que queremos que Jesús llegue a más personas. Así es que muchas gracias. Y bueno, como les prometimos, el episodio pasado, hablamos sobre adoración. Y este episodio se viene bueno, César, porque vamos a hablar de música. Así es que música en la iglesia, música en la adoración. Y bueno, esperemos que, como les dijimos la vez pasada, que este sea un episodio en donde todos podamos aprender. Recuerden que queremos crear una comunidad segura, así es que los comentarios, estoy de acuerdo en que tengamos opiniones diferentes, seamos respetuosos y siempre cuidemos de los demás, porque eso es muy importante. Así es que, César, bienvenido a este nuevo episodio. Escogí hacer estos dos contigo para darle continuidad a lo que habíamos hablado la vez pasada. La semana pasada, yo no tengo mucha ropa, así es que estoy... Así es que sí, bueno, por eso mismo. Así es que, César, para las personas que no te conocen, bueno, él ya habló un poquito de él, de cómo inició en esto de ser discípulo de Jesús, pero yo creo que hoy nos puedes contar un poquito más también sobre esto, ¿no? Claro que sí. Así es que cuéntanos, entonces tú naciste en Venezuela, estudiaste en Venezuela, te viniste para Estados Unidos y entonces ahora estás estudiando. ¿Cuál es el próximo paso para ti ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás trabajando ahorita? Sí, muy bien. Gracias por la invitación, ¿verdad? A colaborar aquí en el podcast. ¿Otra vez? Otra vez. Ajá. Y bueno, nada, el siguiente paso dentro de muy poco tiempo es que vamos a mudarnos de Andrews University. Ay, no, qué triste. Eso sí, me deprime mucho. He estado llorando las noches. Todas las noches. La parte positiva es la razón por la que nos mudamos. Ok. Y es que hemos recibido un llamado para trabajar en la obra del Señor, en la conferencia del Golfo de aquí en Estados Unidos. Wow, cuando dices hemos me suena a manada, a llamada, yo decía, a manada. Sí, para las personas que no conocen a César, tristemente César ya está casado. Felizmente ya estoy casado. No, yo digo tristemente por las chicas que estaban ahí ya echándote el ojo. Así es que yo también lo siento, destruir sus corazones, pero ya nosotros somos hombres comprometidos y casados, así es que eso es bueno para nosotros. Para ustedes yo sé que se han perdido de mucho. Que de mucho dolor de cabeza. se han perdido de muchos problemas. Bueno, ¿y cómo conociste a Kareini? ¿Cómo se dio el asunto ahí? Sí, bueno, ya dijiste el nombre de ella, Kareini, es mi esposa. Bueno, sí, lo siento. Pues fíjate, el primer recuerdo que yo tengo de ella es de preescolar. Dang. Sí, hasta el kinder. ¿La conoces desde el kinder? Sí, es el primer recuerdo que tengo de ella. Wow. Oye, desde nos conocemos desde hace ¿Son novios desde el kinder? No. No. Ah, ok. ¿Qué tampoco? Mucho, ¿no? No, luego nos conectamos en la iglesia en una actividad de evangelismo que tuvimos muy grande. Estabas evangeligando. Haciendo la obra del Señor por todas partes. Y bueno, nada, pues allí como que nos conocimos en el 2013. Ok. Y me tomó un año detrás allí de insistencia. Persistir hasta que se diera el asunto. Sí, pero fue bonito porque pudimos ser amigos primero. Y después de eso la relación fue creciendo y gracias a Dios pues en el 2014
nos hicimos novios y de ahí hasta ahora. El resto es historia. Sí. Oye, qué bueno. Y Kareini es una persona que también está involucrada en la música. Ella también canta. ¿Kareini toca algo? No, ¿No? yo También creo que canta. los dos tenemos Sí, la misma don, frustración, sí. El mismo don del canto. No, está muy bien, qué bueno. Y sí, y básicamente también a ellos los conocí haciendo música. Fue ahí como pudimos conectar un poquito. Sí. Y realmente ha sido una bendición trabajar con ellos en eso de la música y poder hacer proyectos juntos, lo cual ha sido muy bueno. Y bueno, estamos orando para que Dios los use ahora en su nueva etapa en el ministerio, yéndose para donde se tengan que ir. De hecho, la música fue algo que nos unió a nosotros. ¿En serio? Sí, es un buen pretexto, ir a practicar. Y entonces ahí te encuentras con la persona que te gusta. Sí, practicamos bastante. Sí, ¿no? sí, era como... Ajá. No, pero sí fue algo que nos unió porque nos gustaban los dos mucho. Claro. Y entonces podíamos compartir canciones, podíamos compartir cosas y eso fue algo bastante bonito. No es cierto, ya, vamos a ponernos serio. Bueno, entonces, episodio para el día de hoy. Hemos tenido, en serio, muchas personas me han escrito y me han dicho, hey, tienes que hablar de la música, tienes que hablar sobre la música en la iglesia, tienes que hablar sobre esto. Así es que, por mi parte, en este episodio voy a hablar desde el tema que he aprendido desde mi licenciatura y todo lo que he desarrollado en mi ministerio también. Y bueno, César también ha desarrollado este ministerio, pero también él viene con todo el background pastoral. Así es que aquí no queremos perder el punto de centro, ¿no? Y algo que quiero recordar es que si no vieron el episodio anterior, que es sobre adoración, es muy importante que lo vean para que puedan entender un poquito más el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y recordando un poquito, queremos hacer hincapié que la adoración no es un momento, la música no es adoración. La adoración no es un momento, es un estilo de vida. Esa es una. Y la más importante, que fue la que César trajo a la mesa, fue de que Jesús tiene que ser el centro de la adoración. Así es que bajo estos dos conceptos vamos a avanzar el día de hoy y vamos a hablar de instrumentos musicales o de música en la iglesia, lo cual abarca instrumentos y estilos, ¿ok? Así es que César, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Tú crees que en la iglesia deberíamos... Cuidado. Deberíamos... bueno, más bien, voy a tener cuidado con esta pregunta. ¿Qué piensas de los estilos musicales en la iglesia? Está más suavecito así. Ok. Sí. ¿Qué piensas? Sí, bueno, lo primero que yo quisiera mencionar es que, bueno, yo no soy músico. Quizás eso es bueno aclararlo, ¿verdad? Sí, pero por eso lo aclaré. La parte musical la voy a traer yo y entonces no pasa nada. Tú traes la parte... Ahí los dos nos complementamos, sí, con la pastoral, porque tú también... Pues, sí, no, claro. Pero tú también eres músico. Tú también entiendes de esto. Yo soy músico de corazón nada más, no de talento, ni de estudio, ni de preparación. Pero bueno, nada, hago el comentario porque sería más un tema de mi opinión. Claro. Y lo que yo entiendo por medio de estudio personal, por medio de las cosas que he podido leer y aprender. Entonces, para aclararlo desde ese punto de vista. Y ojo, esto también son opiniones y vamos a basar, bueno, yo lo voy a basar en muchas cosas que he aprendido y tienen derecho a opinar y pensar diferente, ¿no? Y como lo decía, yo creo que hemos desarrollado mucho esta situación de no ser capaces de tener opiniones diferentes en la misma mesa y creo que debemos de crear una cultura de, a pesar de que tengo una opinión diferente, seguimos siendo hermanos, ¿sabes? O sea, seguimos siendo amigos, seguimos siendo familia y crecemos juntos, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, ya ahora aclarando, sí, después de la pausa, sí, adelante. Yo siento que hay varias bases que hay que plantear cuando estamos hablando del tema de la música y de estilos musicales en la iglesia. Yo siento que a veces catalogamos una sola cosa como música sacra, si se quiere decir, o música cristiana, cuando eso puede significar muchas cosas. O sea, la música cristiana, a pesar de que es un género, no necesariamente solo un estilo de música específico, como esto es música cristiana y lo demás es cosa rara. Claro. Sino que la música cristiana realmente es muy amplia o puede llegar a ser muy amplia.
Ahí habría que definir, y quizás en eso tú me puedes ayudar un poco más. Ujú. Y creo que sería bueno como que introducir el tema con qué es la música. Claro. Y después de ahí ver entonces cómo se aplica la música en diferentes contextos. Entonces no sé si me puedes ayudar Sí. con una definición. No, está bien. Creo que lo que entiendes es muy bueno. Y básicamente, generalmente nosotros comprendemos. Somos unas personas muy. Yo sé que la palabra no es normal, pero somos personas muy binarias. Es 1 o 0, ¿sabes? Ujú, Siempre ujú. es como esto o lo otro. Blanco y negro. Exacto. Pero hay muchas cosas. Hablando específicamente del arte, el arte no lo puedes designar como 1 o 0. O sea, no lo puedes hacer binario. La música es arte, es expresión. Pero bueno, en la iglesia nosotros tendemos a hacerlo binario. Y generalmente vienen dos términos grandes, que son como dos paraguas en los cuales nosotros navegamos, que es música secular y música sacra. Ahora voy a hacer una definición un poquito más de lo que la música sacra básicamente es todo lo que tiene que ver es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en un contexto litúrgico o religioso. O sea, básicamente la música sacra es toda aquella que se ha hecho para ejecutarse en un contexto religioso, litúrgico. Tiene un propósito específico. Sí, exacto. Pero eso no significa... Bueno, vamos a hacerlo más adelante. Y la música secular es toda aquella música que no está afiliada a un contexto religioso. O sea, es toda la música que no está pensada para un contexto religioso. Lo único que, entendiendo estas dos, es como tú lo decías. Hablando de música podemos partir de estas dos premisas. Y entonces abajo es como la categoría, es como por ejemplo decimos, vamos a hablar de calcetines. Y entonces tienes los calcetines chiquitos, los calcetines largos, los calcetines de forma, para invierno. Estos son como géneros o subgéneros, pero tienen las dos cosas arriba. Creo que algo que no es muy conocido, y creo que por eso es bueno hablar de este tema, es que hay otra característica que nos pone en medio. Y nosotros hablamos de música sacra, de música secular, pero lo que nos pone en medio es un término que se llama música contrafacta. Okay. Y música contrafacta prácticamente puedes tomar música sacra y entonces cambiarle la letra y entonces la puedes volver con algo que no tenga intención religiosa o al revés. Y nosotros en la iglesia tenemos mucha música, porque esta es una cosa que las personas piensan. Esto es un mito. El himnario no contiene himnos 100% sacros. Es decir, el himnario contiene himnos con música contrafacta, que significa que eran canciones populares, las cuales se convirtieron y se hicieron... Es como, esa canción es muy bonita y creo que la puedo dedicar al Señor. Yo me lo imagino más o menos como un tipo bautismo. O sea, es decir, tú tomas algo malo, lo bautizas y se hace algo bueno, ¿no? Y realmente cuando nosotros nos ponemos a ver Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él vino, habló el idioma que los judíos hablaban, las costumbres, y todo lo utilizó para apuntarlos al reino de los cielos. Es decir, utilizar lo que se conoce, darle como un cambio, un switch, y entonces enfocarlo hacia lo sacro. Entonces básicamente esto es algo bien interesante que podemos aprender. Música sacra es aquella que no viene de un origen. Es como la Biblia. Las personas piensan que la Biblia cayó del cielo, literal. No, es Dios trabajando con la humanidad para que ellos puedan entender este mensaje divino, inspirando. Y es lo mismo, la música también es inspirada por Dios y puede ser inspirada bajo otras influencias y luego se inspiró. Pero entonces tenemos música sacra, música secular, y en medio es contrafacto, que es un puente, ¿no? Y este puente nos ayuda a poder convertir cualquiera de las dos en la otra. Yo tengo en mi mente, y corrígeme por favor si quizás estoy mal, o quizás refinar lo que yo voy a decir, pero yo tengo esta idea de que la música no es ni secular ni sacra. Ok. Como concepto, la música es música. Ok. Y la música contiene elementos que la hacen música, y bueno, con los elementos tú me puedes ayudar bien. Yo los tengo aquí como medio anotados, pero vuelvo, repito, no soy músico, pero entiendo que tiene que ver el ritmo, Ok. la melodía, el tiempo, armonía y la armonía. Y eso es música. Y esos elementos no son
ni seculares necesariamente, ni sacros. Uh-huh. Son simplemente, o sea, todo música tiene esos elementos. Y si esos elementos juntos son los que llevan a la música, entonces solamente existe música en esencia. Porque yo siento que a veces un problema, y el por qué hago esta distinción, es que a veces sentimos que la música sacra tiene elementos en la música propiamente hablando que son específicos que Dios dio. Y yo lo que entiendo es que Dios dio música. Y luego, como tú lo mencionabas, se han hecho diferentes propósitos con la música. Pero no quiere decir que la música en sí, a nivel de los ritmos, el del tiempo y todo eso, sea bueno o malo. Hay una teoría que habla sobre eso y tiene que ver con si la música entonces es moral o amoral. Es decir, la música en sí misma, más allá de si es para Dios o no, sino la música me lleva a mí buenos o malos pensamientos, buenos o malas emociones. Claro. Entonces, hasta donde yo entiendo, la música solo es música. Somos los seres humanos quienes le damos propósito y sentido a la música. Has tocado un tema muy importante porque, como yo te dije, las personas queremos binarizar todo. O sea, en la iglesia siempre está bueno o malo, y nunca tenemos una reconciliación en medio que, claro, la gente llega y dice, no, pero es que el que es tibio va a ser vomitado. Pero está descontextualizado, ¿sabes? O sea, realmente como humanos nosotros no siempre vamos a ser perfectos en la iglesia. O sea, nosotros siempre vamos a tener algo que nadie ve, que está escondido, que solamente Dios conoce. Pero nosotros queremos siempre hacer esto. Y tienes razón. El problema está cuando moralizamos la música. O sea, la música es un elemento que se nos dio para hacer con ello lo mejor que podamos hacer, tanto para Dios. Nosotros escogemos cómo hacerlo. A mí me pregunta mucho la gente, pastor, ¿este instrumento es de Dios o del diablo, no? Y entonces de repente, a veces pienso que muchas veces muchos hermanos son más instrumentos del diablo que la guitarra eléctrica que están pensando. ¿Sabes? Esa frase está fuerte. Yo sé que es fuerte, pero es en serio. Sí, o sea, sí. Hay gente que hace tanto daño. Hace poquito me estaba comentando un hermano que él empezó a ir a unas conferencias porque quería aprender de Dios y estaban hablando sobre Daniel y así. Y entonces dice que él no tenía dinero, acaba de llegar aquí a este país y solo le alcanzó para comprarse una carcachita que no levantaba más de 30 millas. Entonces la carcachita iba y dice que él iba, tomaba tiempo para ir a la iglesia y que la calle que estaba justo antes de llegar a la iglesia era una calle de un sentido con un carril. Entonces él venía por esa calle y atrás venía un carro así, y entonces que en una que tuvo oportunidad se hizo a la orilla y el carro lo pasó y la persona que iba manejando se le quedó viendo y le sacó el dedo, ¿no? El dedo en medio. Y ya, pasó. A los 5 minutos él llega y se estaciona, y cuando se estaciona, la persona que estaba saludando fue la que lo rebasó. Ahí en la iglesia, el anciano que estaba dando la bienvenida fue el que hizo todo eso con él. Y dice, nunca se me va a olvidar eso, pastor. Claro. Ese día conocí quién era la iglesia. Y por eso yo te lo digo. En la iglesia muchas personas satanizan los instrumentos, pero ellos son más instrumentos de Satanás al sacar a las personas. Y es a lo que volvemos, a la adoración. Cuando nosotros no estamos en sintonía con Dios, cuando nosotros no estamos conectados a Dios. Y esto lo vemos mucho en las redes sociales, por eso estoy siendo bien cuidadoso. En las redes sociales muchos hermanos, como no los ven, como no están al frente, se toman el derecho de abrir su corazón y tratar a la gente súper mal. Tú sabes, pero no sea una guitarra, no sea una percusión, no sea otra cosa, porque eso está mal y eso es del diablo, ¿sabes? Sí. Y el problema es esto, cuando lo moralizamos. Nosotros, perdón porque estoy hablando mucho, pero yo doy el ejemplo de un cuchillo. ¿El cuchillo es bueno o es malo? O sea, depende, ¿no? Claro. Si se lo das a un chef, oye, qué rico, una comida. Pero si se lo das a un asesino serial, ¿cuál va a ser? O sea, básicamente nosotros no podemos moralizar las cosas porque depende de cómo las usamos y para cómo las usamos. Y por lo menos yo he escuchado a los músicos muchas veces dicen que
un instrumento que tenemos todos los seres humanos son nuestras cuerdas vocales. Y eso se considera, entiendo yo, un instrumento. Es un instrumento. Y justamente en ese ejemplo que mencionabas de cómo usamos nuestros instrumentos Exacto. para el bien o para el mal. Exacto. Entonces yo siento que hablando de los instrumentos, no hay ninguno, más allá de la voz, que Dios nos haya literalmente dado. Claro. Sino que todo ha venido desarrollándose con el tiempo, tecnología y cosas. Por lo menos hay que hacer un poquito de historia hablando sobre eso de qué instrumentos se pueden o no se pueden. Cuando salió el órgano por primera vez en la iglesia, por allá en la Edad Media, llega y era un instrumento del diablo. Sí. Porque el órgano era muy extraño, no lo conocían. Y no era permitido en la iglesia. Hasta que poco a poco, con el tiempo, las nuevas generaciones fueron dándose cuenta que, hey, pero no está tan malo esto del órgano. Claro. Y fue incorporado hasta que se institucionaliza y ahora el órgano es el instrumento de la iglesia. Claro. Y luego llega el piano. Y luego el piano es el instrumento del diablo. Sí. Entonces... Sí, generalmente esto es un proceso. Es un proceso. Y todos los instrumentos pasan por este proceso. Eso es algo que yo ya he visto. Por ejemplo, sucede que el órgano lo tocaban cuando mataban a los cristianos en el Coliseo, por ejemplo. Entonces, toda esa... Y es que lo que pasa es que la música tiene asociación. O sea, tú asocias la música. Y te voy a dar otro ejemplo. Había un hermano que nos contó una profesora que un hermano le dijo, oiga, no, es que yo ya no aguanto la trompeta. Porque me acuerdo de cuando estaba en mis borracheras y yo escucho al hermano que viene a tocar aquí como trompeta y me recuerda, me hace esa asociación fuerte, ¿no? Y dice mi profesora que pensaba, y cuando dice en la Biblia que el Señor va a llegar con voz de trompeta, ¿cómo le va a hacer ahí, no? O sea, las asociaciones son fuertes. Sí. Entonces, por ejemplo, con este tema del órgano, el órgano se veía mal. Incluso la hermana White escribió como que, hey, tú sabes, vamos a usar el órgano porque es un instrumento que se necesita. La hermana White de hecho estaba a favor de muchos instrumentos. Claro que no vamos a encontrar nada de la batería, no vamos a encontrar nada de la guitarra eléctrica porque en su momento no había, pero ella quería que los instrumentos se usaran, pero de la manera mejor posible también. Y esta es otra cosa. Cuando hay gente que dice, ay, toca bien feo, pero ay, es para Dios, no pasa nada. No, o sea, también tenemos que dar lo mejor. Y de hecho, su hijo, Edson, hizo una revista que se llamaba The Musical Messenger. Y esta revista era mensual, así como la que se enviaba cada mes, para instruir a la gente cómo hacer música. Y porque sí podían tocar ese instrumento y mandaba himnos y un montón de cosas así. Así es que sí, o sea, el tema aquí es que, bueno, nosotros moralizamos. Dos, generalizamos esta cuestión de que nuestro cerebro relaciona, hace esta conexión con recuerdos que pueden ser muy beneficiosos o muy dañinos. Pero esto no significa que sea bueno o que sea malo, porque simplemente, como tú dices, es música. Correcto. Y hay varias cosas que se me vinieron a la mente mientras hablabas. Y es que se han hecho varios experimentos, por lo menos con el tema de la música, para descubrir si la música es como una pastilla. Okay. Que tú te tomas la pastilla y te genera un efecto, porque la ciencia ha demostrado que si tú te tomas por lo menos yo que soy alérgico, te tomas un antialérgico, entonces te ayuda, ¿verdad? Para controlar todo eso. Entonces dice, ¿será que si yo toco ciertas cosas con la música va a producir efecto? Sí, porque sí. Y cuando lo han intentado, se han descubierto varias cosas. Uno, la música sí tiene efectos emocionales. Y eso nosotros lo vemos en las películas, claramente. Cuando viene un momento melancólico, entonces tocan una música bien suave, con ciertos acordes. Bueno, yo no sé de eso, pero claro. Con ciertos acordes que son para acompañar ese momento. Y toca neuronas y nos producen emociones. Igual lo que mencionabas, el aspecto tenso. Entonces hay ciertos sonidos que nos generan tensión. Y sí nos ayuda a eso, pero... Algo interesante es que lo otro que se dieron cuenta es que todos tenemos la capacidad de bloquear ese acceso. Y de decir, por lo menos, vamos a suponer que tú estás viendo la película y está en el momento emotivo y todo eso, y en ese momento tú dices... Le voy a bajar.
Tú dices, voy a pensar, voy a distraerme de esto y aunque lo estoy viendo, voy a pensar en el mercado que voy a hacer mañana. Y tu mente bloquea todas las emociones y vuelve a su estado normal. ¿Oh, sí? Es decir, el ser humano siempre tiene la capacidad de aceptar o rechazar los impulsos que recibe por medio de la música. Y con nosotros un profesor, hablando sobre este tema en la música, nos hizo un experimento muy interesante. Él nos puso a escuchar primero una música electrónica como de discoteca y con imágenes de ese ambiente. Exacto, sí. Y la cosa. Y fue interesante porque nos mantuvo como un minuto más o menos escuchando eso. Y él dice, ustedes vieron cómo las personas en el video se comportaban y todas estaban bailando y dadas al ambiente. Él decía, ustedes estaban escuchando la misma música de ellos, pero yo no vi a ninguno de ustedes bailando. Quiere decir que aunque la música o el impulso o la música incluso esté diseñada para cierto tipo, todos nosotros tenemos la posibilidad de decir no voy a ceder. Por lo tanto, la música no es prescriptiva como son los medicamentos, que si tú te lo tomas, ese es el efecto que te da. Si fuese así, inmediatamente al tú escuchar una, lo puedes hacer sin controlar. Por lo tanto, eso es parte de lo que se vio. Lo otro que todavía para nosotros fue, por lo menos personalmente fue impactante, el siguiente video que nos mostró fue un rito espiritista con tambores y cosas. Qué fuerte. Sí, no, fue loquísimo. Claro, ahí uno se empieza a asustar, ¿no? Pero fue interesante el experimento que él hizo con nosotros. Él pone el video y están los tambores, la cosa. Ajá. Y hay personas que pareciera que están entrando en ese ambiente espiritual, exacto, en trance. Y en ese momento él para el video y él nos dice, ustedes se están dando cuenta que algunas personas en el mismo video están en trance y otras que están como normal, están hablando, están pensando quién sabe en qué cosa. Entonces dice, ellos están escuchando lo mismo, pero la respuesta no es igual. Quiere decir que tú tienes que tomar en algún momento la decisión de ceder a los impulsos y entonces decidir qué hacer. Lo que muestra es que incluso si la música tiene mala intención, por decirlo de alguna manera, no necesariamente tiene que afectar ese. Sí, no. Y esa es la cosa. Mucha gente piensa que todo lo que hacemos es siempre como que al final algo que nos afecta directamente, ¿no? Pero en este caso, como lo mencionas, ¿no? Puede tener diferentes resultados. Porque, y esta es la cosa, a mí me puede gustar algo muchísimo que tú vas a decir, ¿cómo te gusta este tipo de música a ti? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo siempre... Es bien divertido cuando hacemos viajes con mi esposa porque escogemos una canción y una canción. Okay. Cuando me toca a mí yo pongo una sinfonía, entonces mi canción dura 50 minutos. entonces ahí ganaste. Sí, no, claro, ¿no? Entonces ya llegamos y no le toca. No, pero es eso. Y a mi esposa me dice, es que como tú aguantas, por ejemplo, ¿no? Una pieza tan larga. Yo necesito ya que cambie o algo. Pero es eso, cada uno tiene preferencias diferentes. Y volvemos a lo mismo, cuando hablamos de música, muchas veces nosotros queremos imponer nuestras preferencias sobre la de los demás. Y es ahí donde vienen los conflictos. Ahora, regresando a lo que habías hablado, la música sí tiene muchos elementos como ritmo, armonía, melodía, pulso, que es lo que... así. Y en combinación vienen estos resultados que les llamamos estilos de música. A mí, y ahorita estamos hablando tanto de estilos como de instrumentos. A mí me llama la atención que muchas personas dicen, es que la batería o los tambores, no. Pero ponen una pista donde no los ven y no los escuchan. Es como si fuera magia. O sea, si ellos lo ven al frente, sí, no, horrible. Pero cuando ellos escuchan música de incluso artistas cristianos, de repente ahí como que no, como que se esconde, ¿no? O también me ha tocado ver mucha gente que sataniza por ejemplo, con los jóvenes. Y no estoy a favor ni en contra de nadie, esto es simplemente lo que yo he observado. A los jóvenes, no, es que esta música que viene de Hillsong, que es música rock y que el rock es malo, pero ahí están con el himno de victoria de si tú pasas, no te vas a quemar, y ahí están los hermanos hasta haciéndole así, no te ahogarás, y ahí los ves bien prendidos y eso es rock puro, ¿sabes?
O también tipo de que satanizan otros estilos, pero bien que si las 90 y el mariachazo, todo lo que da, que realmente tampoco es sacro. Entonces, este es mi punto. Muchas veces nosotros, te digo, que queremos binarizar todo, 0, 1, bueno, malo, pero nosotros también tenemos puntos medios. Y creo que es injusto cuando nosotros queremos ser binarios con los demás, pero no con nosotros mismos. O sea, cuando queremos decir, tienes que definir bueno o malo, pero yo estoy bien porque soy el adulto y porque yo puedo escogerlo, ¿sabes? Y eso es algo que... Y entonces ahí vienen los argumentos de que es que tú no estás escuchando, esto tiene mucho ritmo, esto tiene demasiado esto, del otro. Y es ahí donde... Bueno, y quiero aclarar, toda la música va a tener ritmo. O sea, toda. Hasta el himno más aburrido tiene ritmo. Si no tiene ritmo, no es música. Sí, exacto. O sea, la palabra ritmo creo que está muy mal empleada. ¿Y sabes cuál es otra palabra que está muy mal empleada? La terrorífica síncopa. Y lo digo así porque me da mucha risa. Yo escuché hace unos años, a un pastor muy conocido que me da tristeza porque lo escucha mucha gente. Y siento que él no tiene los conocimientos musicales necesarios como para opinar del tema. Pero él condenaba la síncopa como algo malo. Y básicamente la síncopa lo que es un ritmo que no cae en su tiempo natural. Está desplazado. Pero eso no significa que sea malo, porque ya con eso básicamente está diciendo, eso es antinatural. Y entonces a Satanás le encanta lo antinatural. Y es como, hay muchos himnos que tienen síncopa y que son muy bonitos. Como Señor mi Dios, cuando yo canto Señor mi Dios, no caigo en tiempo. Canto arriba, no es como Santo, Santo, Señor mi Dios. O sea, hay un montón. Y entonces el problema que yo siento que también hay mucho es que hay mucha mala información por ahí. Y que las personas prefieren creer lo que escuchan a realmente hacer una investigación o educarse. Y otro de los problemas que yo también veo es que las iglesias desarrollan directores de música y no ministerios musicales. Y eso es algo muy importante. El ministerio musical tiene que educar a la iglesia y tiene que enseñar y trabajar y ser capaz de entender las necesidades de todos para poder alimentarlas. Sí. Pero sí, yo creo que básicamente, regresando a esto de lo que estábamos hablando, tiene mucho que ver, ¿no? La cuestión de cómo entendemos, de cómo aprendemos y cómo aplicamos. Y algo que también a veces siento que se habla mucho y a la vez no lo suficiente, o se descontextualiza, es el tema de la cultura y qué papel juega la cultura en la música. Yo siento que eso es inseparable. Definitivamente toda la música que nosotros escuchamos y que consideramos música cristiana, religiosa, sacra, toda viene por cultura. Claro. Toda. Los himnos que nosotros recibimos, que para nosotros es música sacra, es culturalmente traída a nosotros y por eso lo consideramos así. Y bueno, conozco una experiencia que quizás ilustra lo que estoy tratando de decir. Y es un amigo de aquí del seminario. Y él tenía como un grupo de amigos y familia donde tocaban un par de cosas. Okay. Y entonces fueron invitados a una boda por allá por Asia, y la familia no recuerdo si era el esposo o de la esposa, eran como que de las montañas por allá en el mundo perdido, prácticamente. Y entonces ellos los invitaron, van hasta la boda, y las personas de la familia de la montaña llegan a la boda también. Y ellos les piden que toquen. Y ellos solamente habían preparado como un momento especial de música. Okay. Y ellos habían preparado la canción de Disney de El Mundo Ideal, de Aladdin. Y entonces esa era la que ellos habían preparado para la boda y la cuestión. Y cuando ellos les piden que toquen, que no era el momento de eso, sino que toquen nada más, entonces ellos comienzan a tocar esa que fue la que se prepararon. Y cuando ellos terminan de tocar la interpretación, la gente de la familia de las montañas todos dijeron amén.
Porque ellos no conocían las No conocían la canción, No. pensaron que era un himno. Entonces la melodía y todo les sonó a ellos Como himno. las canciones que ellos conocen de himno. Entonces ahí va algo que tú mencionabas hace rato, de que nosotros somos quienes les damos significado a la música. Claro. Y cómo dependiendo de tu cultura, una canción significa una cosa u otra. Ujú. Para ellos esa canción significaba un himno. Y Ujú. quién sabe, o sea, la verdad es que no sabemos. Vuelvo a mente, como la música es solo música, no sabemos qué cosas tuvieron ellos en su mente que los conectó con Dios quizás. Claro. Pero a mí eso no me conecta con Dios, porque eso a mí me recuerda a Disney, ¿sabes? No, y yo pienso sí. en canción romántica o otra cosa. Entonces, los preconceptos que nosotros tenemos por nuestra cultura nos hacen entonces considerar ciertas músicas como música para Dios, porque en mi cultura y en Así mi se contexto escucha. así se escucha, o música que no es para Dios, porque mi contexto y mi cultura no es para Dios. Por lo menos a mí se me haría muy difícil, honestamente. Claro. Muy difícil adorar a Dios con gaita. Gaita es una música... No. Gaita es un tipo de música de Venezuela. Ah, yo pensé que era la gaita de los escoceses. No, que no. la neta sí es media. Se canta nada más en diciembre y bueno, tiene un contexto bien específico. Ok. Yo, cuando escucho eso, pienso en Navidad. Ah, ok. Ese- Entonces es como tu conexión. y yo no podría adorar a Dios con eso. No porque necesariamente Está mal. la música sea del enemigo y que, Sino y que- por sino tu por mi conexión. asociación. Yo no pudiera una cosa con la otra. Es que es bien interesante que, por ejemplo, en la iglesia yo creo que todos quisieran tener esta lista de qué instrumentos, qué estilos y qué. Pero es bien interesante que, ¿sabes? Que se han juntado muchos profesionales de la música y teólogos para tratar de hacer documentos y no han podido. Hicieron uno hace como unos años, no sé si fue en el 2015, pero en el cual en lugar de estarse peleando por instrumentos, no se pelearon, sino quedaron de acuerdo en principios. Y creo que eso es muy importante. De hecho, el pastor Bullón en una carta le escribe, dice: ¿cómo quisiera que la iglesia dejara de pelear por instrumentos y se dedicara a unirse más en oración? Como que es que al final de cuentas eso, porque es cultural, eso es algo como... Sí, es algo cultural. Entonces yo no puedo llegar, por ejemplo, a decirle a... Que en Suiza los hermanos me acepten mi especial de mariachi y que lo vean bien, a que yo voy a tipo Chiapas o Guadalajara, y porque ahí hay mucho mariachi de eso, ¿sabes? O sea, cada región tiene sus gustos, cada región tiene... E incluso aunque ponle que el mariachi es de cantina, pues entonces es contrafacto, ¿no? Se bautiza y entonces podemos cantar las 99 ovejas, o eran 100 ovejas o no sé cuántas eran. Sí. El canto no me lo sé. Pero sí, o sea, es esto. O sea, el hecho de que entendamos, incluso el manual de iglesia dice que la iglesia no prescribe ningún tipo de adoración. Sí da una sugerencia, pero no describe, ¿sabes? Y con los instrumentos también eso es... Yo creo que eso debería de ser cultura de cada iglesia. Sentarse a decir, en esta iglesia, ¿qué nos gusta? ¿Cuál es nuestro estilo de adoración? ¿Y cómo vamos a adorar? Y llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos que ayuden a todos a poder mejorar en ese aspecto. Y yo siento que por lo menos dos cosas. Uno, si nos vamos a reunir para definir eso, es importante hacerlo con mucha honestidad y el poder responder el por qué yo estoy escogiendo cierto estilo. Lo estoy escogiendo porque el Señor me reveló por inspiración divina en un sueño de la noche que la música celestial es este tipo. Sí. Porque yo he escuchado mucho ese argumento de no, porque es que no puede ser solamente cultural porque tenemos que agarrar la cultura del cielo. Sí, pero ¿cuál es? Y la música que a Dios le agrada. Y mi pregunta es justamente esa. ¿Cómo sabes ¿Que a Dios le agrada eso? en qué te basas para decir esta es la música que a Dios le agrada? Sería muy difícil probar, vuelvo y repito, volviendo al episodio anterior, con la base, con la escritura de esto es. Porque yo estoy seguro, por ejemplo, que la música que nosotros usamos hoy en la iglesia no es la misma que cantó Jesús cuando vino aquí a la tierra. Si hay una música que probablemente se acerque a lo que a Dios le gusta, es la que Jesús cantaba cuando estuvo aquí en la tierra.
y es muy distinta a cualquier cosa que tengamos hoy en la iglesia. Y eso también, quién sabe, porque, o sea, Jesús cantaba muchas cosas culturalmente. Entonces, y volvemos a lo mismo. Y otra cosa que yo quisiera agregar a esto que estás comentando es que no nada más vengamos un grupo de personas a desarrollar una identidad de adoración. Creo que se tiene que tomar en cuenta a los niños, a los jóvenes, a los más viejitos, porque generalmente las decisiones solo los toma un grupo de personas de cierta edad. Y entonces ahí dejamos de alimentar espiritualmente a los demás con sus necesidades. Entonces, sí, bueno, básicamente puede ser eso, ¿sabes? Y bueno, creo que igual este tema da para muchísimo, pero creo que lo que hemos hablado ayuda un poquito. Bueno, entender que la música no tiene carácter moral, para empezar, ni los estilos musicales tampoco. Hablando de estilo musical, yo también quisiera hacer énfasis en que hay como que todo tiene su momento y su lugar. O sea, uno tiene que ser bien como proactivo porque hay gente que dice, no, esa música jamás, pero esa música podría servir en un campamento, esa música podría servir en un culto juvenil, esa música podría, o sea, no cerrarnos, porque podemos nosotros hacer los ajustes necesarios para. Y entonces tratar de no nada más ver la música sacra, sino todo lo que hagamos hacerlo para Dios. O sea, incluso si nosotros dividimos mucho música sacra y secular, o sea, en la semana no deberíamos de estar escuchando nada secular. Volvemos a lo de la adoración, ¿no? Sí. O sea, nosotros todo lo que escuchemos en el día debería de dirigirnos hacia Dios. Hace poquito estaba hablando con un pastor que me comentaba que él bautizó a una persona que escuchó un canto o sea, que no es sacro, o sea, un canto X, pero que sintió que Dios le hablaba, porque era una mujer que cantaba así como: yo te amo, te estoy esperando, quiero tenerte, quiero que regreses. Y era una canción básicamente de amor, pero él sintió que en ese momento como que las palabras venían de Dios. Y entonces él decidió en ese momento tomar el teléfono, llamarle a su pastor y decir: pastor, estoy dispuesto a regresar. O sea, Dios puede utilizar cualquier cosa bajo cualquier contexto para alcanzar a alguien. No quiere decir que vamos a usar cualquier cosa en los diferentes momentos especiales, pero cerrarnos a mucho creo que podemos perder demasiado. Y me gustó eso que dijiste de que la música, nosotros somos quienes le damos el propósito a la música, a lo que queremos hacer. Yo siento que ahí sí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque que la música no sea necesariamente moral implica que cualquier cosa que yo escuche está bien. Claro. Tampoco es esa la idea que queremos decir, ¿verdad? No. Pero sí hay que evaluar, por lo menos, hay que evaluar el tema de la letra. Si la letra definitivamente no es algo... Yo creo que es lo más importante que tenemos que evaluar. Mucha gente evalúa por instrumentos. Es que tiene guitarra, tiene esto, tiene el otro, pero no, el mensaje más importante es la letra. Eso es lo que más tenemos que evaluar. Y entonces, todo lo que lo acompaña, ¿cuál es la intención del autor? Son cosas que también serían interesantes plantearnos, ¿verdad? Y incluso con música buena, por decirlo de alguna manera, todo tiene su momento. No es lo mismo que una canción, por lo menos que voy a cantar, una canción especial para la iglesia, que entonces yo soy músico desarrollado y tengo un registro vocal muy, muy amplio, y entonces yo llego y voy a esas notas allá arriba. Una canción así no me sirve para canto congregacional. Claro. Y a veces no se entiende eso tampoco en la iglesia. Y déjame hacer una pausa, perdón. Comercial, si ustedes en su iglesia utilizan estos audiocantos, está muy bien, pero déjenme decirles que esos fueron cantados por cantantes profesionales y están en tonalidades muy difíciles de alcanzar. Muchos de ellos, sí. Yo los sábados cuando ponen esos estoy así, mejor ni canto, porque es muy complicado. Entonces, música o algún pianista en vivo que tengan ayuda mucho a la adoración. Sí. Y perdón es que te interrumpí. Y hablando de eso mismo, incluso si estás buscando un video, busca que sean videos congregacionales, de adoración congregacional, porque ahí usualmente la intención es que entonces la cante la mayoría de las personas. Buscan un tono más medio para todos. Y bueno, idealmente eso es lo que buscan. Entonces... la hermana cantando así. Sí, de esas que sí, hasta se agachan para ver si llegan. Y hay canciones, por lo menos que yo he escuchado, canciones para Dios,
que yo no me las imagino cantándolas yo en la iglesia, porque siento que no están hechas para eso, pero no implica que no sea una canción de adoración que yo pueda tener en mi casa. Claro, sí, es lo mismo que decimos, el lugar y el contexto, eso es bien importante. Incluso mucha gente piensa que la música especial debería de ser la mejor, pero realmente una escritora dijo que a Dios se complace más con el canto congregacional que con la música especial. Y creo que eso es muy importante porque es la participación en adoración en comunidad de todos. Y hablando de eso también quiero hacer un punto en la cuestión de lo que estamos como que hablando de muchas cosas, pero es necesario. Cuando hablamos de la intención, hay en nuestra iglesia, hablando específicamente de nuestra identidad, hay un evento que la gente utiliza mucho para hablar en contra de ciertos instrumentos. Y estamos hablando del el campestre de Indiana. Cuando se hablan de ciertos instrumentos, y básicamente lo que se está atendiendo en esa carta no nada más son los instrumentos, sino es el movimiento detrás de Correcto. Eso. Entonces, y volvemos a lo mismo. Los instrumentos son instrumentos. La cuestión que con qué los utilizamos o cuál es el objetivo es lo que puede hacer que las cosas se vayan mal o bien. Porque te digo, en la iglesia binarizamos mucho. Podemos decir, si yo te pregunto, un bajo eléctrico, una batería, ¿es bueno o malo? Mucha gente va a decir malo, ¿no? O sea, porque eso es lo que está como que estandarizado en la mente de las personas. O le preguntas a otro y te dicen bueno. Y yo tampoco diría que eso exactamente. Pero vamos a hablar de, o sea, como tipo 90% te va a decir que es malo. Pero por ejemplo, si yo te pregunto el arpa, ¿hacia dónde crees que se iría? No, la gente diría bueno porque sale en la Biblia, porque es de los ángeles. Pero por ejemplo, exacto. Isaías habla de que las arpas eran instrumentos que no sé, bueno, en Isaías se menciona la arpa como un instrumento de las prostitutas solamente. En el contexto de la Biblia, cuando tú ibas a un prostíbulo, las prostitutas tocaban arpas para como que atraerte, y entonces el arpa de la ramera, por ejemplo. Entonces es lo mismo, el instrumento. Nosotros podemos tener la conexión buena, pero al final no es tan buena o mala y así, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que hemos estado hablando. ¿Qué te parece si vamos con algunas de las preguntas que nos hicieron? Porque igual nosotros siempre queremos tener los episodios cortos, nunca funciona. Y este episodio vamos a tomarnos la libertad de hacerlo un poquito más largo porque necesitamos más tiempo para hablar y para compartir esto. Bueno, porque este es mi podcast y yo hago lo que quiera. Y se aguantan. No es cierto. Los queremos mucho. Bueno, quiero decir que esta semana abrí una sección para preguntas sobre este tema y recibimos unas 5 o 6 respuestas, 5, de las cuales queremos compartir algunas preguntas y queremos ver qué podemos responder para esto, ¿ok? Bueno, alguien pregunta, ¿dónde crees que está la línea entre adorar y cantar? Creo que esto ya lo respondimos en el episodio pasado, pero no está mal responderlo ahora. Sí, adorar, como lo mencionábamos, tú mencionabas un estilo de vida. Adorar está enraizado en una relación con Jesús, así que se expresa de muchas maneras. Una de esas maneras es cantando. Así que esa es la diferencia. Cantar es un acto de adoración. De adoración, pero más no es adoración. Como todo. Claro, porque necesita de otros factores. Así es. Podemos hablar de estudio de la Biblia, oración, servicio, muchas cosas que ya hablamos el episodio pasado. Muy bien. Vamos a responder otra pregunta que ya creo que ya hablamos un poquito, que es esta. Dice, ¿es la cultura un factor determinante en la música dentro de la iglesia? Se me vino un pensamiento de la pregunta anterior. Ok. Yo incluso puedo estar en la iglesia, puedo estar cantando un himno cristiano y no puedo estar adorando. Tu mente puede estar en otro lado. Exacto. Puede estar enojado con el pastor. Mi corazón no está en el lugar correcto, mi corazón no está en Jesús, y eso sería algo para evaluar. Ok, muy bien, se nos apagó la tele, pero no importa, seguimos así. Muy bien, es correcto. Es correcto usar música de Hillsong, conociendo las doctrinas que enseñan sus líderes. Esto es interesante. Sí,
Bueno, para empezar hay que explicar qué es Hillsong, ¿no? Ok. Bueno, no sé si ustedes conocen, Hillsong es una iglesia que nació en Australia y se caracterizó por su música, y entonces hay mucha música que se canta en muchas denominaciones cristianas. Por ejemplo, mucha gente no sabe que de Hillsong es la de Mi Cristo te amo, no hay. Muchos piensan que es de Forgiven, pero no, se la adjudicó. Sí, hay un montón de Hillsong. Pero Por lo bueno, menos a esta pregunta yo haría otra pregunta. ok, contestas con otra pregunta. ¿Sería bueno cantar una canción de Martín Lutero sabiendo sus doctrinas? Es muy interesante. Martín Lutero no guardaba el sábado, por ejemplo. Uh-huh. Por lo menos sería bueno creer o leer cosas, por lo menos de Calvino, que es uno de los reformadores de la iglesia, sabiendo que creía en la predestinación. Entonces, que una persona no tenga toda la verdad no quiere decir que no tenga una conexión con Dios, y no quiere decir que esa conexión con Dios la expresa en forma musical y no pueda ser una bendición para mí. Claro. Entonces, Y recordamos, volvemos a este punto, no todas las cosas, o sea, Dios puede utilizar cualquier cosa para poder alcanzarnos. Creo que algo sí que tenemos que tener mucho cuidado es en analizar las letras. la estructura doctrinal del canto. Por ejemplo, hay muchas canciones que no son de nuestra denominación, pero contienen un mensaje bonito, pero doctrinalmente no, tal vez no es lo mejor. De repente mencionan tipo domingo o X o Y. Entonces lo único que podemos hacer son ajustes, pero esto no quiere decir que sea algo que no se pueda utilizar y que no podamos ajustar también para esto. Un ejemplo bien claro que yo creo que quizás hasta mucha gente no sabe. La canción de Waymaker, en español no recuerdo cómo se llama, Milagroso. Milagroso, abres camino. Esa misma. Esta canción, cuando los compositores la crearon con el propósito de, en el contexto doctrinal, es en la teología de la prosperidad. Entonces era en esencia una canción que invitaba a la gente a dar. O sea, Dios va a preparar un camino para ti, por lo tanto tú tienes que dar para que el Señor te dé, ¿no? Exacto. Entonces, yo no sabía esto y la he cantado un montón de veces sin tener en cuenta ese contexto. Claro. Lo que implica es que cuando yo la canto, aunque esa canción, digamos, fue pensada para ese contexto, para mí no significa eso. Ajá. Y cuando yo la canto no es el significado que la doy. Y yo no siento que eso me aleje de Dios solamente por eso, porque al ver la letra no realmente no te refleja para nada el significado para nada. De ya. Tú lo puedes agarrar de hecho por otro significado, que es como la mayoría lo agarra, que es cómo Dios realmente abre caminos para nosotros y cómo Él nos bendice y cómo es la experiencia con Dios, ¿no? O sea, al final de cuentas, cómo es que Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo es que Él hace que las cosas pasen. Entonces, ¿es correcto usar música de Hillsong sabiendo lo de las doctrinas? Depende. Examina sus canciones, si la letra se alinea, ¿verdad? Si el mensaje se alinea con lo que tú entiendes que la Biblia enseña, entonces yo no vería ningún problema. Eso que mencionaste de Martín Lutero es muy interesante, ¿no? Porque en el himnario incluso nosotros tenemos bastantes himnos que fueron escritos por personas que no son de nuestra denominación. Incluso mucha gente... Hay un himno que está escrito por Gustav Holst, quien es un compositor que era ateo. Y su composición fue creada para dioses paganos. Pero la melodía está tan bonita. Es una de las suites. Perdón, es que estoy peleando con la compu. Es una de las suites más bonitas que he escuchado. Yo creo que es mi suite favorita. Pero entonces utilizaron la melodía y entonces le pusieron letra de como el reino de Dios y lo que significa estar allá. Que es uno de mis himnos favoritos a pesar de eso, ¿no? Entonces, incluso... Y tener en mente que, por ejemplo, el primer himnario adventista no fue adventista, fue evangélico. Por muchos, claro que se le cambiaron muchas cosas y todo eso. Y luego se le añadieron otros también. Y luego se empezaron a añadir más. Pero sí, o sea, Dios puede utilizar todo.
Todo Y para eso. un comentario por lo menos de esa mismo es que muchas canciones de Martín Lutero, por lo menos la canción Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ujú. Esa canción en primer lugar es asincopada originalmente. Sí, la ajustamos más a tan, tan, ta, tara, tan, tan, tara, y ya tan, tan, tan. Entonces tan, la que él compuso está sincopada y lo otro es que según entiendo, según yo, según tú entiendes. esa canción no es originalmente religiosa, sino que fue lo que Contrafacta es la que tú mencionabas. Contrafacta. Era una música secular que él trajo a la iglesia. Con letra sacra. Así es. O sea, se bautizó. Sí, probablemente sí, hay un montón. Por Y hoy ejemplo, en día es una de las canciones más sacras que existen. en nuestro himnario tenemos cuán gloriosa será la mañana y si Adelita se fuera con y si Adelita. Sí, hay un montón. Hay un montón, pero bueno, la gente prefiere no saber esto y está bien. Pero, ok. Sí, básicamente, gracias por responder a esta pregunta. Ok. Aplaudir y danzar. ¿Es malo? Bueno, la pregunta está en inglés. ¿Is clapping or dancing really that bad? And they put it that bad. ¿Qué piensas? ¿Qué pensamos de esto? En el episodio pasado hablamos un poquito de la definición de adoración. Uh-huh. Y parte de la raíz de los lenguajes bíblicos implican el postrarse, el usar el cuerpo para expresarlo. Uh-huh. Más allá de eso, hay varios salmos, Uh-huh. muchos salmos en la Biblia que hablan sobre danzar para Dios, Uh-huh. como expresión de adoración. Uh-huh. Aquí quiero aclarar porque se puede sacar Confundir. de contexto, Sí. que no se refiere a lo que nosotros hoy en día conocemos como baile. Claro. Es una expresión corporal de adoración que especialmente en esas sociedades ellos tenían como ritos, como danzas ceremoniales, vamos a llamarlo de alguna manera. Era una expresión común para ellos de expresar su adoración. Culturalmente hablando, ya eso para nosotros hoy no es algo aceptable. No es algo positivo por una herencia, vuelvo y repito, cultural. Y entonces muchas veces se ve mal, pero no hay, por lo menos, base bíblica, yo pensaría, para fundamentar que el expresar con levantar la mano, con cualquier cosa de esa. Bueno, aquí hablan de dos cosas específicas, de danzar y aplaudir como algo malo. Lo que sí hay que aclarar es que depende mucho, vuelvo y repito, de las intenciones, qué es lo que realmente tú estás expresando con eso. Implica mucho la cultura, por lo menos yo siento que a mí se me haría muy difícil porque yo no fui criado con ese ambiente, así que, pero no necesariamente piense que está mal, simplemente no me sale. Claro. Yo personalmente pienso que, bueno, lo más difícil es, muchas personas hacen las cosas por tradición. Y tenemos que entender que nosotros venimos, en nuestros países, por ejemplo, en México, venimos de una imposición católica. Y entonces nosotros nos sentimos cómodos en ese, y cuando somos convertidos a otra religión, mucha de la liturgia y de las cosas, de las ideas, las traemos también de ellos. Pero lo difícil es cuando nosotros nos basamos en la Biblia, por ejemplo, solo escritura. Cuando tratamos de justificar una tradición por una cuestión bíblica, no sé qué se suena. Bueno, lo siento. Cuando tratamos, es que escuché, yo pensé que era como una alarma. Cuando tratamos de justificar una tradición con un texto bíblico y no lo podemos hacer, eso se vuelve complicado. Entonces, en muchas ocasiones he tenido esta conversación. No hay un texto bíblico que no permita como que tener esto. Claro que si en nuestro contexto esto no está bien, no lo vamos a hacer para no perjudicar a las personas. Pero pienso que bíblicamente no hay. Y también, como todo, tiene sus momentos. Por ejemplo, cuando fueron, el pueblo de Israel fue rescatado de los egipcios por el Mar Rojo. Ahí dice que la gente cantó, bailó, danzó de alegría. Y claro, tú no veías a un sacerdote danzar y cantar en el lugar santísimo una vez al año. O sea, hay momentos, hay lugares, hay Correcto. elementos en los cuales nosotros podemos basar esto. Igual que David cuando estaba trayendo el arca.
Sí, exacto. Sí, correcto. Pero creo que él hasta se quitó la ropa y todo, ¿no? Sí, se puso una ropa más humilde. Ajá, sí. Pero es lo mismo, ¿no? Nosotros hablamos del contexto. Ok. Y bueno, la última pregunta creo que ya la tocamos. ¿Cómo debemos adorar y alabar a Dios? Y creo que es algo que ya hablamos demasiado. Pero no sé, la última idea que se te venga para compartir. Sí, yo pienso que quizás en el episodio pasado del podcast lo compartimos un poco más. Yo diría en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Como Jesús declaró. Si quieres ahondar un poquito más de qué significa eso, ver el podcast pasado. Sí, claro. Bueno, chicos, adultos, jóvenes, viejitos que nos ven, muchas gracias. Creo que en este episodio hemos podido abarcar la mayoría de las cosas. Les recordamos que este es un capítulo en el cual nosotros estamos compartiendo lo que hemos aprendido durante estos años en el ministerio. Entendemos que hay personas que tienen opiniones diferentes, las respetamos, y lo que queremos hacer es que nosotros podamos tratar de tocar temas que a veces son incómodos, pero de una manera respetuosa, tratando de poner a Jesús como el centro y a la Biblia también como el centro. Así es que les agradecemos, César, muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí. En este episodio, que fue mucho más largo del que normalmente nosotros hacemos, pero creo que es un tema específico que se tenía que tocar. Así es que, bueno, ¿algún comentario más para finalizar? Nada, nuevamente agradecer por la invitación, por esta oportunidad. Y yo simplemente quisiera mencionar como mis últimas palabras de este podcast. Ya me estabas espantando. Que por lo menos para mí la música tiene Dios me habla por medio de la música. Y yo quisiera que más allá de el estilo, más allá de cualquier cosa, recordemos que la música es una expresión de adoración y debería tener el propósito de conectarnos con Dios. Así que si tú eres un músico y apoyas a la iglesia con la música, sea cantando o con algún instrumento, que la idea no sea solamente tú mostrar tu talento, sino ayudar a otros a conectar con Dios por medio de la música, transmitir un mensaje. La música llega y tiene un poder muy, muy interesante en que como predicador tú jamás pudieras llegar. Claro, sí. Muchas gracias por esa idea. Yo también quisiera invitarles a que dejemos de ver la música como simplemente música y la veamos como una herramienta que Dios puede usar para el ministerio. Siento yo que nuestra iglesia puede explotar mucho más esta área y podemos nosotros juntos crecer. Así es que si quieren, hay libros que pueden leer, los puedo recomendar aquí en los comentarios. Y también motivar a hacer más ministerios musicales en lugar de grupos, en lugar de solistas, en lugar de directores. Hagamos más ministerio porque la música es un regalo de Dios y lo podemos disfrutar. Así es que, César, gracias por estos 2 episodios que nos compartiste, tu sabiduría. Y bueno, chicos, estamos finalizando. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Suscríbanse, síganos, compartan si sienten que esto puede ayudar a alguien. Y bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos hasta el próximo episodio. Bendiciones. Bye bye.